tiene una relación con Egipto bastante estrecha, y bueno, fue también uno de los hijos o protegidos, adorados del faraón, que era En el prácticamente relato, como hermanos con Rasén II, dice, que era el francés segundo. es que claro, en el relato bíblico era el nieto del faraón, porque a él lo Sí, recoge la hija del faraón sí, cuando ella se está tomando un baño en el río Nilo, sí, y a Moisés lo habían puesto en una canastita que es lo que hoy nosotros conocemos como el Moisés, ¿sí? Que era una canastita hecha con juncos para que flote en el río, sí, sí, y su hermana mayor lo iba siguiendo porque la intención siempre fue que lo encuentre la princesa, y la princesa lo encuentra, y cuando sí, lo encuentra, lo adopta, pero necesita a alguien que le dé de amamantar porque era un niño recién nacido, y lo termina amamantando su verdadera madre, que trabajaba, ¿sí?, para la princesa, ¿sí? Son pero todo esto en secreto, sí, 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 ¿sí? sí, ¿Está obviamente, bien? pero a ver, hay que decir, por qué tuvieron esa decisión de ponerlo en el río? ¿Era porque el faraón había mandado hacer algo con los chicos judíos? Que Eh, el- algo, el- había una, había una profecía de un Salvador, ¿sí? sí, Y el faraón manda matar a todos los niños de pecho hasta los 2 años, ¿sí? Por eso sí, lo tienen que poner en el río y esconderlo para que no lo maten, ¿sí? sí, Ahora, algo que en el relato bíblico no está, eh, el río Nilo era custodiado por una entidad dentro de las creencias egipcias, sí, ¿sí? Y por lo tanto, recibir un niño era como recibir un regalo de esa entidad claro, que cuidaba el río, ¿sí? Por lo tanto, lo adoptan a Moisés, ¿sí? O sea, rápidamente la princesa lo recoge, ¿sí? Porque era un regalo del río, y el río no era un río solamente, era algo que estaba vivo, ¿sí? Había alguien que era patrono de ese río, por llamarlo de alguna manera, sí, 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 ¿sí? Entonces lo adoptan a Moisés. Y bueno, sí, Moisés es criado como un príncipe en Egipto. Moisés va, por hacer mención a algo del presente, va a las mejores universidades de Egipto, sí, por sí, decirlo de fue alguna creado manera. igualmente como Exactamente. Y un tenía, faraón educado. y tenía todas las grandezas que podía tener un príncipe y todos los vicios también que Sí, podía sí, sí, llegar a tener. sí, sí, sí. ¿Sí? Siempre hay que ver los dos Es aspectos. más, que si seguía con los egipcios, creo yo, que iba a llegar a ser faraón. Hay determinados relatos históricos, no con el nombre de Moisés, donde se le adjudica que tal vez inclusive hasta dirigió ejércitos Sí, de sí. Egipto, ¿sí? Hay diferentes interpretaciones. ¿Te Exactamente. acordás cuando vimos Dioses y Reyes de Christian Bale? Que habla de Claro, Moisés y habla que conjunto con el que después va a ser Ramsés exacto, II, exacto. dirigen ejércitos, son Exacto, como exacto, hermanos. exacto. Eso no está sacado de la nada, ¿sí? No, Bueno, la cuestión a todo esto es que Moisés crece, como todos los otros que te venía contando, y llega a la edad de 40 años. ¿Mm? Cuando llega a la edad de 40 años, él se entera de su verdadera identidad, ¿sí? Sabe que él es el hombre elegido para liberar al pueblo, y el relato bíblico cuenta que él lo quiere hacer a su manera, y lo primero que hace es matar a un egipcio que estaba azotando a el pueblo, aún sí, como un sí, supervisor. un trabajador, era un Sí, sí, trabajador, ¿sí? sí, el esclavo Entonces judío. cuando lo matan a este esclavo, eh, él le entierra a ese egipcio, pero alguien lo ve y lo delata. Sí, Y en Egipto en ese momento no es que vos matabas a otro egipcio y no pasaba nada. Y es desterrado, se le perdona la vida, pero es desterrado. sí, ¿Sí? esa parte es la que no entiendo, porque si era tan querido por el faraón y toda su corte, ¿por qué no lo protegieron? Porque la protección nosotros la vemos con los ojos de nuestros días. Sí, Por ahí de pronto alguien de mucho poder tiene impunidad. sí, Pero en ese momento había matado a un egipcio y lo
lo había matado frente a otras personas y otros lo habían visto. Y encima lo Y encima defendiendo a los esclavos. Claro, entonces era como... Exactamente. No lo matan porque era sentencia de muerte. Sí. Pero ¿por qué no lo matan? Porque lo querían. Por eso no lo matan. Pero le dan algo que no es un castigo menor, que es el destierro. Y él con 40 años parte al desierto. Parte al desierto donde nuevamente va a seguir creciendo en edad. Sí. Hasta que también conoce a su mujer. Hay una historia detrás de esto, ¿no es cierto?, de cómo la conoce. Y bueno, y él se hace pastor, ¿sí? Sí. En ese momento pastoreaba cabras. Sí. Y él va a tener nuevamente, la historia bíblica cuenta que Dios se le aparece en una zarza ardiente, pero ya con 80 años. O sea, ya era un Moisés, o sea, ya pasaron 40 años. Y entonces ahí no se encontró todavía con la familia, en ese momento de la historia. Con la familia de él. Él con la familia de él, él siempre siguió teniendo un vínculo, ¿sí? Sí. Lo que sucede es que se deja de hablar de pronto de la familia de él y se empieza a hablar de él ya en el desierto, Sí. pastoreando los animales del suelo, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Ahora, ¿qué sucede? Él se va de Egipto como un hombre violento, ¿sí? Inclusive se va acusado de asesinato, de homicidio. Sí, Y vuelve, cuando vuelve, el relato dice que era el hombre más manso que había sobre la tierra. O sea que tuvo 40 años más amansándose en el desierto hasta que finalmente él retorna de nuevo. Sí, Cuando retorna de nuevo... En esos 40 años, a la par, ya había asumido el nuevo faraón, que sería... Que era el sucesor de él, que era su abuelo. Sí. En un momento estaba su abuelo, que era su abuelo. Y él ya vuelve, digamos, con 40 años encima. O sea, ya tenía 80 cuando vuelve. ¿Sí? Y cuando vuelve, bueno, luego de tener ese encuentro en la zarza ardiente, pero la zarza no era como ese arbusto que no se consumía, él regresa a Egipto, ¿sí? Con la misión de Dios de liberar a su pueblo. Y ahí nosotros entramos en la historia también muy conocida, ¿sí?, de las plagas de Egipto, ¿sí? Las plagas de Egipto. Sí, antes de las plagas, él se presenta. Él primero se presenta, exactamente, él se presenta. Se presenta, ¿sí?, con por las buenas, digamos, ¿no es cierto? Sí. Y ojo, él se presenta por las buenas, ¿sí? Y el faraón le permite, luego de algunos truquillos entre que vamos y venimos, ¿sí? Estamos hablando que él arroja un báculo, se convierte en una vara serpiente, y se convierte en serpiente, come otra serpiente, y toda una historia ahí que se cuenta, ¿no es cierto? Claro. Después de un par de idas y vueltas, el faraón le deja que se lleve al pueblo 3 días a adorar a su Dios al desierto, ¿sí? Pero después tenían que volver al trabajo. Y cuando volvían al trabajo, su trabajo cada vez era más difícil por el tema de que ellos estaban esclavizados fabricando ladrillos, una especie de barro, lodo, mezclado con paja, que se los daba el faraón, pero ahora solo les da el lodo y no les da el barro, no recuerdo bien, y no les da la paja. Por lo tanto, les lleva más tiempo fabricar el ladrillo, y a su vez el faraón les pide más producción, porque ahora tienen que caminar mucho para ir a buscar la paja, para poder mezclarla con ese barro y hacer esos ladrillos que necesitaban hacer. Con lo cual, el pueblo de alguna manera se termina enojando, ¿sí?, porque ahora están en peores condiciones que antes. Y ahí es donde empezamos a hablar de las 10 plagas de Egipto, ¿sí? Determinadas maldiciones, por llamarlo de alguna manera, sobre el pueblo de Egipto, que de alguna manera cada vez van creciendo, hasta que llegamos a la última de todas, que es la muerte de todos los primogénitos. Sí. Principalmente las plagas van de menor a mayor, ¿sí? Las ranas que invaden, las langostas, los piojos, las vacas que se mueren, el día de tinieblas, y finalmente... y también algo muy discutido por la ciencia fue el mar que se puso rojo. El mar que se puso rojo. El río. Exactamente, el río que se puso rojo. Y finalmente
viene la última de las plagas, que es la muerte de los primogénitos, donde un ángel exterminador iba a pasar a matar a todos los primogénitos, siempre y cuando no estuviese en el dintel de la puerta Sí. la sangre de un cordero. ¿Y qué tenían que marcar ahí? Se pintaba con sangre. Sí. Y cuando se pintase con sangre, el ángel exterminador iba a pasar de largo porque era señal de que ahí no tenía que entrar. Sí. ¿Sí? Es algo muy simbólico porque a partir de acá, con este hecho, es donde se empieza a celebrar luego la Pascua judía. ¿Sí? Porque el ángel extermina a los primogénitos. ¿Sí? Y atención, no quedaba solamente en contra del pueblo egipcio. No. Esto era para el que no pinte el dintel de su puerta. Si había un egipcio que ese día pintaba el dintel de su puerta, ¿sí? El ángel no entraba. ¿Sí? Era para todos. Es más, creo que le habían avisado. Ellos avisaron, Sí, se avisó. Se le avisó Eso hasta los egipcios. es el simbolismo, digamos, es una figura simbólica del Sí. Antiguo Testamento que después se rescata con el cristianismo con la muerte de Cristo, ¿no? La sangre del cordero. Sí. ¿Está bien? Bueno, Sí. para relacionártelo de alguna manera. Pero en ese momento, con esa última plaga, Faraón decide liberar al pueblo de Israel. Y se va. Y se va al pueblo de Israel y se va con riquezas de los egipcios. Se va con riquezas. Sí. ¿Y a dónde se va? Bueno, a la tierra prometida. ¿Sí? A la tierra prometida, que era la tierra de Canaán. Sí. Sí, así se la menciona, la tierra prometida. Y tardan unos meses en llegar a la tierra prometida. El tema es que cuando van a llegar a la tierra prometida, los millones de israelitas que salieron, ¿sí? Junto con Moisés, no se animan a entrar. No se animan a entrar. No se animan a entrar porque se ven superados frente al enemigo. Entonces, se quedan a vivir en el desierto. Sí. A Sí. ver, es un Sí. paréntesis acá. Acá hay otro hecho también. Ahí ya, cuando comentaste ahí, es que cuando ya encontraron la tierra. Pero se quedan viviendo en el desierto hasta encontrar la tierra prometida. No, ellos ya llegaron a la tierra. Sí. Tardaron poquitos meses en Sí. llegar. ¿Sí? Lo que pasa es que no se animaron a entrar. Tenían que pelear por esa tierra. O sea, Dios se la había concedido, pero ellos tenían que pelear. No se animaron a pelear, porque se habían superados Sí. físicamente por sus enemigos. Entonces, como no se animaron a entrar, Y aparte tienen otra experiencia anterior, algo que faltó. Ellos- Digamos que cuando iban a pasar en el mar, se abrió y pasaron, y así pudieron llegar. bueno, ese es otro de los acontecimientos que Sí. encontramos en el relato bíblico, ¿sí? Del mar que se abre para que ellos puedan atravesar, ¿sí? Como un milagro de Dios acompañándolos a ellos. Sí. ¿Sí? Sin embargo, por más milagros que hubo, como por ejemplo que llovía el maná del cielo y que tenían una nube de calor que los protegía de noche y una nube de frío que los protegía de Sí. día del calor, por más que todo eso, ellos cuando llegaron a las puertas de Canaán no se animaron a entrar. ¿Sí? Entonces, como no se animaron a entrar, se quedan a vivir 40 años en el desierto. ¿Sí? En el relato bíblico. Y todas estas generaciones, que eran generaciones de esclavos, porque habían sido esclavos, Sí. fueron muchas generaciones de esclavos. Sí, les costó salir de esa condición de Exactamente, ellos ahora tienen que ser conquistadores, pero eran esclavos. No, claro, no tenían esa actitud No de ir tenían a esa guerrear. actitud. Y Eran muy sumisos. Y ellos van muriendo. Y Después los hijos, los son nietos. son Nietos, digamos. directamente, son los hijos, Los hijos. las generaciones futuras, los que se van a animar a entrar a Canaán. ¿Y quiénes quedaban de la generación anterior? Quedaba Moisés, Sí. quedaba Josué y quedaba Caleb. Josué y Caleb Sí. fueron miembros de una comisión de 12 espías. Sí. ¿Te acordás que habíamos hablado que había 12 tribus? Sí. Bueno, cada tribu envió un espía a esa tierra de Canaán, ¿sí? Sí. Para ver cómo era la tierra. Sí. Y ellos dijeron, fluye leche y miel, pero es una tierra de gigantes, dicen, ¿cierto? Ah. Entonces, que no sabemos si estaban hablando de gigantes o la palabra gigante a que son poderosos, digamos, ¿sí? Sí. Fuertes, guerreros fuertes. Entonces, ¿qué sucede? Josué y Caleb sí querían entrar, miembros de sus dos tribus, pero las otras 10 tribus no querían entrar. Por lo tanto,
Josué y Caleb no mueren en esos 40 años, sí envejecen. Y cuando vienen las nuevas generaciones, los tenemos a Moisés, a José y a Caleb, listos Sí. para entrar a Canaán. Sin embargo, ¿Y en qué momento pasa eso de que va al monte Sinaí y tiene la revelación? ¿Eso pasa después? eso pasa durante su vida en los 40 años en el desierto. Ajá. ¿Sí? Porque después tenemos lo que es No, pero yo digo de los 10 mandamientos. los 10 mandamientos antes de entrar a Canaán. Porque ¿qué Sí, pasa? sí, Cuando antes. ellos se quedan a vivir los 40 años en el desierto, la Biblia nos cuenta toda la historia, ¿sí? Las leyes ceremoniales, Sí. todo lo que tenía que ver con la organización de una sociedad, Sí, de sí. alguna manera, ¿sí? Sí, porque Una organización de una hay que sociedad. tener en cuenta que eran una tribus que estaban Exactamente, desorganizadas. exactamente. Y había que por lo menos algo ideológico que los nucleara a todos. Entonces hay un montón de decretos que tienen que ver con organización de la sociedad en ese momento, y después aparte tenés el evento de donde se otorgan los 10 mandamientos, en esos 40 días de nuevo que Moisés se va al monte a encontrarse con Dios personalmente, que le otorga, dice la Biblia, esos 10 mandamientos que quedan escritos en la tabla de piedra y que luego se van a guardar en un arca, ¿sí? Sí, Y que ¿no? esa arca, nosotros vamos a ver más adelante, que simbolizaba la presencia de Dios con el pueblo de Israel, y que después de un tiempo se pierde el rastro de qué sucedió con el arca, y por eso se hizo la película hacia Los Cazadores del Arca Perdida, Sí. porque justamente Bueno, donde pero- iban ellos con la presencia del arca, iban Pero- venciendo a todos sus pueblos. Claro, claro, era como algo simbólico, un objeto simbólico para que se vayan reconociendo eso al pueblo, ¿no? Pero ese arca que se arma con eso, ¿cómo se llamaba el lugar donde lo ponían y que solamente no podía entrar cualquiera? El arca- Cualquiera el del tema- pueblo, solamente claro, ellos nada más. el tema del arca es Y el que así. entraba se quemaba, algo así. El tema del arca es así. ¿Qué es eso? En ese momento solo el arca simbolizaba la presencia de Dios. Claro. ¿Sí? Que esté el arca significaba que tenés la presencia de Dios en ese momento, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, ¿qué sucedía? No cualquiera podía estar en la presencia de Dios. Su presencia era tan fuerte que los podía matar. Entonces el hombre tenía que hacer todo un ritual de purificación Sí. para poder, ¿sí?, estar frente a esa presencia, que se guardaba en una especie de... era un tabernáculo, ¿sí? Tabernáculo, Era el sí. tabernáculo donde solo podía entrar el sacerdote, Sí. ¿sí?, que entraba en un determinado momento del año, donde tenía que tener una purificación espiritual para poder entrar, ¿sí? Y luego era un problema porque vemos un montón de episodios donde después, mientras el pueblo iba avanzando, se había que trasladar el arca y no se podía trasladar así nomás, ¿sí? Porque en un momento la quisieron trasladar a su manera y muere una persona, ¿sí? Como si tuviese como un impacto de corriente, ¿no es cierto? Sí, sí, que lo calcina en ese Claro, momento, ¿sí? después hay un hecho de que como que varios de las tribus se quisieron rebelar porque querían entrar ahí o se querían ir. No, lo que va Y sucediendo... después, bueno, se los comen y empieza a comer la tierra. Eso fue una rebelión Sí. que tuvo Moisés en el desierto cuando determinados sectores se le quisieron rebelar frente a su autoridad, ¿sí? Pero todo eso es historia que va pasando en esos 40 años en el Sí, desierto, sí. ¿sí? Yo más que nada lo que te quería avanzar es un poquito de cómo viene este origen del pueblo de Israel hasta que llegamos hoy a nuestro Sí. día, cómo va la historia, ¿sí? Sí, sí, Después, sí. bueno, son anécdotas muy interesantes para poder leer para Para los curiosos. ondear más. Para los curiosos, exactamente, Sí, sí, porque sí. hay mucho de esto, ¿no? Y bueno, y finalmente lo que termina sucediendo es que, como te decía retomamos anteriormente, los hijos. la generación, Sí, sí. las nuevas generaciones deciden entrar. De aquella vieja generación quedan tres: Moisés, Caleb y Josué. Moisés no entra. El relato bíblico dice que Dios le muestra la tierra desde lejos, pero Moisés muere antes, ¿sí? Y en su lugar entra Josué. Josué es el nuevo líder. Y entra a la tierra de Canaán y conquistan Canaán. ¿Sí? Entra Josué y entra Caleb, ¿sí? Ya Sí. viejitos los dos, pero con fuerza. Sí. Y conquistan Canaán con las nuevas generaciones, ¿sí? Y ahí tuvo que batallar Tuvieron para que tener batallar. ese poder, para tener ese poder en Canaán a varios pueblos que estaban
en la región, ¿no? Exacto. Contra los gigantes. O sea, Exacto, exacto. Sí, sí, Tuvieron que batallar. Pero claro, nuevamente, nosotros hablamos de Abraham, ¿no? Sí. Cuando Dios le dice, vete a la tierra que Sí, yo sí. te mostraré y deja tu tierra y tu parentela, ¿no? O sea, bueno, acá nuevamente, Dios le dice a Josué, ¿sí? Toda la tierra que pise la planta de tu pie te la daré, y hasta donde llegues a ver, todo será tuyo, ¿no? Hablando de la visión, ¿sí? Le hace otra promesa, ¿sí? Solo te pido que te esfuerces y que seas valiente. Nuevamente le da una promesa. Y Josué, parecido a lo que hizo Abraham, arranca y el pueblo lo sigue, ¿sí? Y conquistan Canaán.